Imagina la noche del 7 de septiembre de 2025. La luna está llena, brillante, como cada mes, pero esta vez ocurre algo muy particular. Nuestro planeta, la Tierra, se interpone exactamente entre el Sol y la luna. Eso significa que la sombra de la Tierra empieza a proyectarse sobre la superficie lunar, pero la luna no desaparece del todo, como podría pensarse. Lo que sucede es que se va apagando poco a poco, pasando primero por una sombra suave, casi imperceptible, la llamada penumbra, hasta que cruza la umbra, el corazón más oscuro de la sombra terrestre. Y cuando entra completamente en esa umbra, ocurre lo mágico. La luna se tiñe de rojo cobrizo, un tono que puede variar entre naranja brillante y casi marrón oscuro, dependiendo de cómo esté la atmósfera terrestre ese día. Ese color rojizo, que tanta fama tiene y que incluso le ha dado el nombre de luna de sangre, no es más que un efecto óptico de nuestra atmósfera. Cuando la luz del sol pasa por el aire que rodea la Tierra, los colores azules y verdes se dispersan, igual que cuando vemos el cielo azul de día o rojizo al atardecer. En cambio, las longitudes de ondas más largas, el rojo y el naranja, consiguen atravesar y rodear el planeta. Esa luz desviada es la que llega a la superficie de la luna en plena sombra, pintándola de ese rojo tan característico. Dicho de otra manera, lo que verás iluminado, la luna durante el eclipse, es en realidad la suma de todos los atardeceres y amaneceres que están ocurriendo al mismo tiempo en la Tierra. Una idea poética, ¿verdad? La luna bañada por los atardeceres del mundo entero. Ahora, ¿qué tiene de especial este eclipse de septiembre? Primero, que es un eclipse total de larga duración, la fase de totalidad, donde la luna está por completo dentro de la sombra. Dura unos 82 minutos. Eso lo convierte en un espectáculo notable, porque tendrás más de una hora para verla enrojecida, antes de que empiece a salir de la umbra y recupere su brillo plateado habitual. El eclipse comenzará globalmente en la tarde del día 7, hora universal, y según donde te encuentres, lo verás en distintas fases. En España y gran parte de Europa occidental, la luna saldrá ya eclipsada. Esto quiere decir que cuando mires al horizonte, sureste al caer la noche, no vas a ver la típica luna brillante levantarse, sino directamente una luna roja asomando por el horizonte. Es una visión muy especial, una luna baja, grande por el efecto óptico de proximidad al horizonte y teñida de rojo intenso. En ciudades como Madrid, por ejemplo, la luna aparecerá alrededor de las 20:34, hora peninsular, ya dentro de la fase de totalidad. Eso le da un dramatismo añadido, porque la primera imagen que tendrás no será un eclipse en progreso, sino de una luna ya transformada. En otras zonas de España, la experiencia variará un poco. En Galicia Occidental y en Canarias, por ejemplo, la luna saldrá del horizonte cuando la totalidad ya esté terminando. Así que se podrá ver sobre todo el final del eclipse, con la luna recuperando lentamente su luminosidad normal, pero en la mayor parte de la península ver la salida lunar teñida de rojo es el plato fuerte de la noche. Si miramos más allá de España, la distribución es muy curiosa. Este eclipse será visiblemente principalmente en Europa, África, Asia y Australia. En cambio, América no tendrá la suerte de verlo, porque allí todavía será de día. Los eclipses lunares, a diferencia de los solares, tienen un rango de visibilidad muy amplio. Cualquier lugar de la Tierra donde sea de noche puede ver la luna eclipsada. Pero claro, depende de si en tu zona la luna está por encima del horizonte en ese momento. Algo interesante es que los eclipses lunares no se reparten de forma aleatoria, forman parte de ciclos llamados saros, que duran unos 18 años y 11 días. Esto significa que el eclipse de septiembre de 2025 pertenece a una secuencia de eclipses similares que se repiten cada 18 años aproximadamente. Si miras hacia atrás, en septiembre de 2007 hubo otro eclipse de la misma serie, y dentro de 18 años volverá a repetirse otro con características parecidas. Es un recordatorio de que estos fenómenos son totalmente predecibles y que la mecánica celeste funciona como un reloj. Volvamos a la experiencia en sí. El eclipse durará en total unas 5 horas si contamos desde que la luna toca la penumbra hasta que sale completamente de la sombra. Pero lo más espectacular son dos momentos: la totalidad con la luna completamente roja y la salida de la totalidad,
cuando empieza a clarear un borde de la luna y ves ese contraste entre la parte roja apagada y el filo brillante que regresa. Ese contraste es precioso, porque tienes a la vista los dos extremos, el dramatismo de la luna de sangre y la fuerza de la luna llena reapareciendo. Culturalmente, los eclipses lunares han sido interpretados de mil maneras. En la antigüedad, mucha gente los veía como malos presagios. Imagina, estás en el pasado, sin entender astronomía, y de repente la luna, que normalmente es un símbolo de luz en la oscuridad, se vuelve roja como la sangre. No es raro que civilizaciones de Mesopotamia, de América, precolombina o de Asia lo relacionaran con guerras, muertes o desastres. En algunos pueblos incluso pensaban que era un dragón o un monstruo devorando la luna, y hacían rituales, ruidos o tambores para asustar al monstruo y que la devolviera. Hoy sabemos que no hay nada de qué preocuparse. Es un espectáculo natural, totalmente seguro para observar y que podemos anticipar con precisión de segundos gracias a la astronomía. Y hablando de seguridad, a diferencia de un eclipse solar, mirar un eclipse lunar es completamente seguro. No necesitas gafas especiales ni filtros. Puedes observarlo a simple vista, con prismáticos o con telescopios si tienes uno a mano. Incluso con unos prismáticos modestos verás detalles preciosos, los cráteres y mares de la luna teñidos de rojo oscuro, un paisaje extraño y bellísimo. Fotográficamente también tienen su encanto. Lo más complicado es la diferencia de luminosidad. La luna llena normal es muy brillante, pero una luna eclipsada es mucho más tenue. Así que las fotos requieren exposiciones más largas o subir el ISO si usas cámara. Los móviles modernos en modo noche captan bastante bien la luna roja. Si los estabilizas en un trípode o incluso apoyándolos contra una superficie. Un truco. Intenta capturarla justo en la salida, cuando ésta baja en el horizonte, porque el paisaje urbano o natural en primer plano le dará contexto y dramatismo a la imagen. Otra curiosidad de este eclipse es el segundo eclipse lunar total del año 2025. El primero ocurrirá en marzo y este de septiembre será como el hermano otoñal. No siempre tenemos la suerte de tener dos eclipses totales de luna en un mismo año, así que 2025 es especial y después habrá que esperar hasta marzo del 2026 para volver a ver otro total. Si quieres pensarlo en términos de rareza, los eclipses solares totales son menos frecuentes de ver desde un mismo sitio, porque la sombra del Sol cubre apenas una franja estrecha de la Tierra. En cambio, los eclipses lunares se ven en media Tierra a la vez, siempre que sea de noche allí. Eso los hace mucho más accesibles. Si hay un eclipse lunar total y en tu zona es de noche, lo tienes garantizado en el cielo. Para muchos será solo una curiosidad astronómica, para otros un espectáculo estético que invita a hacer fotos, y para quienes gustan de la poesía del cosmos, un recordatorio de que vivimos en un planeta rodeado de fenómenos bellísimos, que siguen su curso con precisión milenaria. Piensa en la antigüedad, no había telescopios, ni astronomía moderna, ni predicciones con precisión de minutos. La luna era un reloj natural, un faro en la noche, un símbolo de estabilidad, y de repente se apaga y se pone roja. Para la mayoría de las culturas antiguas, aquello no podía ser algo normal, tenía que ser una señal. Más allá de lo religioso o supersticioso, el eclipse lunar total también inspira a poetas, artistas y soñadores. El hecho de ver la luna transformarse, cambiar de identidad por unas horas, toca fibras muy profundas. Es como si algo tan seguro y constante se volviera frágil y vulnerable. Piensa en lo simbólico. La luna, que siempre nos acompaña, se viste de rojo como si reflejara las emociones humanas más intensas. No es raro que en literatura y música aparezca la imagen de la luna roja para hablar de amor, dolor, pasión o destino. Y también hay un componente psicológico. Cuando una multitud observa un eclipse, se genera una sensación de estamos todos mirando lo mismo, un momento de conexión global. Millones de ojos en distintos países mirando una luna que cambia, sincronizados, sin necesidad de redes ni televisión. Es uno de esos momentos en el que el cielo nos recuerda que compartimos un mismo techo. Hoy sabemos que el eclipse del 7 al 8 de septiembre de 2025 será uno de unos cuantos que se repiten cada año y que nada tiene de peligroso. Podemos calcular con exactitud cuándo empieza la totalidad, cuánto dura, qué zonas lo verán, incluso el color aproximado que tendrá la luna según el estado de la atmósfera.
Pero lo interesante es que aunque tenemos toda la explicación científica, todavía sentimos la misma emoción que sentían nuestros antepasados. Lo que para ellos era un dragón devorando la luna, para nosotros es un fenómeno óptico, pero el efecto en el corazón es parecido, nos sobrecoge. Así que, cuando el 7 de septiembre de 2025 veas a la luna salir roja por el horizonte en España o la contemples desde otro rincón de Europa, piensa que no solo estás viendo un espectáculo astronómico, estás viendo la sombra de la Tierra proyectada en el espacio. Estás viendo la suma de todos los atardeceres y amaneceres del planeta, pintando la superficie lunar. Y estás compartiendo una experiencia que ha hecho vibrar, temer, rezar y soñar a la humanidad desde hace miles de años. Un eclipse lunar total es al mismo tiempo un fenómeno físico perfecto y un espejo de nuestra imaginación. Gracias por acompañarnos en este viaje, tras la huella de Horizonte Oculto. Aunque el capítulo de hoy terminó, la curiosidad no tiene fin y nos volveremos a encontrar donde lo desconocido nos llame.